Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 17 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 17 vamos a ver algunos consejos y trucos para mejorar la pronunciación en francés. Conseils et astuces. Conseils et astuces. 1. Escucha mucho francés. Escucha canciones o videos en francés para familiarizarte con los sonidos. La exposición continua ayuda a imitar la entonación y pronunciación correcta. 2. Practica los sonidos específicos del francés. Algunos sonidos que suelen ser difíciles para los hispanohablantes son la nasalización, Vin. Bon. Sang. la letra R francesa, que se pronuncia en la garganta, las vocales abiertas y cerradas, E. 3. No tengas prisa al pronunciar. Concéntrate en articular claramente cada sonido. La precisión mejora con la práctica pausada. 4. Utiliza la repetición y la imitación. Repite en voz alta lo que escuchas. Grábate para escuchar cómo suenas y compara con la pronunciación nativa. 5. Aprende la correcta posición de la boca y la lengua. Los sonidos nasales se producen dejando salir aire por la nariz. La R se pronuncia en la garganta, no con la lengua como en español. Las vocales abiertas, E. requieren que la boca esté más abierta. 6. Practica con palabras y frases cortas. Comienza con palabras simples y luego avanza a frases completas. La práctica frecuente ayuda a consolidar la pronunciación. 7. Practica leyendo en voz alta para mejorar tu pronunciación y familiarizarte con las estructuras del francés. 8. Aprende las reglas de acentuación y entonación. La entonación en francés suele ser musical y suave. Practica la melodía del idioma para sonar más natural. 9. Paciencia y constancia son clave. La pronunciación mejora con la práctica diaria y la exposición continua. Je m'appelle Sophie et j'aime voyager en été. Je m'appelle Sophie et j'aime voyager en été. Il fait souvent beau dans ma ville. Il fait souvent beau dans ma ville. Nous aimons manger des crêpes le dimanche. Nous aimons manger des crêpes le dimanche. Tu parles très bien anglais aussi. Tu parles très bien anglais aussi. Elle travaille dans un restaurant italien. Elle travaille dans un restaurant italien. Je voudrais acheter un cadeau pour mon ami. Je voudrais acheter un cadeau pour mon ami. Nous allons à la plage le week-end. Nous allons à la plage le week-end. Il joue au tennis après l'école. Il joue au tennis après l'école. Je préfère le thé au café le matin. Je préfère le thé au café le matin. Le livre est sur la table dans le salon. Le livre est sur la table dans le salon. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Nous visitons souvent notre grand-mère. Nous visitons souvent notre grand-mère.
Tu as un chien ou un chat à la maison? Tu as un chien ou un chat à la maison? Il y a un supermarché près de chez moi. Il y a un supermarché près de chez moi. Je vais partir en vacances la semaine prochaine. Je vais partir en vacances la semaine prochaine. Elle aime faire du vélo dans le parc. Elle aime faire du vélo dans le parc. Nous regardons un film français ce soir. Nous regardons un film français ce soir. Este canal fue creado para que aprendas 3 de los idiomas más usados en el área laboral: inglés americano, alemán y francés sin costo, ahorrándote tiempo, dinero y esfuerzo, pues los horarios los pones tú mismo y avanzas a tu propio ritmo, ayudándote a abrir nuevas puertas en la vida. Cada lección que compartimos está diseñada con ese objetivo en mente. Si disfrutas de las lecciones y deseas apoyar al canal, te invitamos a hacer una donación a través de la plataforma PayPal. paypal.me/curso67. Tu apoyo nos permitirá crear más contenido de calidad. Nos motiva a seguir creando. Tus contribuciones pueden ayudar a mejorar el contenido y la calidad de las lecciones. Cualquier apoyo es bienvenido y nos ayuda mucho. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.